este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Buenos días, mi nombre es Carmen Dolores Hernández, soy biógrafa de don Ricardo Alegría. Es el gran privilegio que tuve de que él me escogiera para escribir su biografía. Y eso lo digo en un momentito, ¿verdad? Pero fue un proceso de 5 años. Y fue, como dije, un gran privilegio que un hombre como él me contara a través de entrevistas que hice las hacía todas las semanas, iba todas las semanas al Centro de Estudios Avanzados, me sentaba con él y me iba contando su vida. Yo le decía primero, don Ricardo, cuénteme de su infancia, cuénteme de su familia, cuénteme de su juventud. Y ahí fuimos progresando hasta que llegamos al momento en que a él lo nombraron director del instituto y después todas las demás cosas que vinieron. Yo creo que fue la experiencia profesional más importante de mi vida entera por muchísimas razones. Una de las principales es que tuve una oportunidad muy especial de conocer la historia de este país desde el punto de vista de alguien que la hizo, o sea, de alguien que estuvo en el meollo de los acontecimientos, especialmente los acontecimientos culturales, de alguien que transformó la percepción del país sobre sí mismo a través de la cultura. O sea, cómo el país se piensa a sí mismo, qué es lo que aprecia, qué es lo que desea desarrollar. Todo eso me lo dio don Ricardo, así que yo pienso que fue como una especie de carrera universitaria que hice con él. Pero en segundo lugar, conocer a este hombre, un hombre muy agradable, un hombre muy gentil, muy caballeroso, un hombre que nunca alzaba la voz, que nunca se portó de manera con coraje, ni era irado, ni nada de eso. De hecho, una de las anécdotas que yo quería contar es que yo, al hacer esta vida, al escribir la vida de él, pues él me contaba las cosas, pero yo, por mi parte, iba y entrevistaba a la gente, que estaba viva todavía, ¿verdad?, sobre la que él hablaba, o me iba a la biblioteca y buscaba los periódicos de la época, buscaba el contexto de aquello que él me decía. Y entrevisté, antes de que muriera, al licenciado Roberto Viascochea, que fue colaborador estrecho de don Ricardo en el instituto. Y lo primero que me dijo don Roberto Viascochea fue: era un hombre tan gentil que nunca dio una orden que no pareciera una súplica. Todos los que me escuchan saben que cuando hay jefes, pues no siempre le suplican a uno que haga las cosas, ¿verdad? Eso de suplicar es algo muy especial. Pues él me dijo, nunca dio una orden que no pareciera una súplica. Eso a mí me retrata de cuerpo entero la caballerosidad,
la gentileza de este hombre excepcional. Su secretaria, por otra parte, su secretaria de mucho tiempo en el Instituto de Cultura, Marisa Rosado, recientemente fallecida, me dijo, nunca le gritó a nadie en el instituto, nunca le gritó a nadie. Eso también me parece extraordinario, ¿verdad? Porque, y ella me dijo, y Dios sabe qué razones había, pero nunca trató mal a nadie. De hecho, algunas de las cosas que él era una persona cálida, él no era una persona extrovertida, él era una persona más bien callada, más bien, cuando empezaba a hablar no se callaba, pero bueno, no era de las personas que llega y enseguida se posesiona del lugar. Él esperaba y después hablaba y conversaba y todo, pero no era una persona, ¿cómo diré? No era agresiva como persona, era más bien parecía pasivo, no era pasivo porque ya hemos visto todas las cosas que hizo. De hecho, a veces yo me pregunto cómo le dio la vida para hacer tantas y tantas y tantas cosas. Bueno, pues esa persona tan agradable, esa persona tan gentil, se sentaba conmigo 2, 3, a veces hasta 4 horas, los jueves por la tarde, siempre eran los jueves, y me hablaba de toda su vida. Y por eso yo, pues me encanta, a mí me encanta hablar de él, porque había tantas cosas que hizo, había tantas experiencias que tuvo. Y lo quisiera situar en primer lugar en su tiempo y en su espacio, porque creo que para conocer a una persona es importante saber en qué momento vivió, dónde se crió, cuáles fueron las experiencias de su niñez, las influencias que tuvo en la niñez. Porque van a decir mucho, especialmente en el caso de don Ricardo, van a decir mucho de por qué y cómo hizo lo que hizo después. Él nació en el viejo San Juan, eso ya es indicativo. Él después rescatará al viejo San Juan del deterioro, en parte porque lo que él recordaba del viejo San Juan en los años 20, él nació en el 1921, lo que él recordaba era un San Juan pequeño, agradable, en que la gente se conocía, donde había vida de ciudad pequeña, ¿verdad? Porque una ciudad pequeña, pero había vida de ciudad, en donde la gente se conocía toda, o sea, no solo, digamos, la gente, los profesionales o la gente de dinero, sino todo. Uno de sus mejores amigos, de hecho, era el hijo del Matarife, y se llamaba, me acuerdo todavía que se llamaba Laborde, él me contaba que se llamaba de apellido Laborde. Y con él fue a la escuela y se hicieron amigos, y de hecho todo lo que le pasó a don Ricardo en la niñez se va a reflejar después en su vida. Porque cuando él estuvo en la universidad de Puerto Rico, don Ricardo, y lo invitaron a formar parte de una fraternidad, que eran unas sociedades así, que pedían pues cierta aristocracia y qué sé yo, él quería que Laborde entrara también en esa fraternidad, pero no lo dejaron porque esas fraternidades ridículamente pedían pureza de raza. Imagínense en un país como Puerto Rico pedir pureza de raza. Bueno, y él le dio tanto coraje al joven, entonces Ricardo Alegría le dio tanto coraje que dijo, pues yo no quiero pertenecer a una fraternidad que no admita a mis amigos porque no sean de raza, según ellos, pura, que voy a fundar otra fraternidad. Y la fundó. Ya tendría 19, 20 años y fundó una fraternidad que existe todavía, que se llama Alpha Beta Chi. Y esa fraternidad, el símbolo que tiene es un petroglifo, porque ya él era arqueólogo aficionado, un petroglifo. Que en el petroglifo no se sabe si la persona es blanca, negra, amarilla, lo que sea, no se sabe bien tampoco si es hombre o mujer ni nada, es sencillamente un esquema de una persona humana. Así que él en San Juan tenía amigos en todo el lugar, él fue a la escuela José Julián Acosta y él desde pequeño tenía una gran afición por las
cosas indígenas. Él leía mucho en un libro que la gente de cierta edad reconocerá, una serie de libros, se llama El Tesoro de la Juventud, que tenía un montón de volúmenes y había uno sobre los pueblos indígenas. Entonces, desde pequeño le gustó eso. Su mamá, su padre era de Dorado, su mamá era de Loíza. Y la familia de mamá tenía una finca en Loíza donde había una cueva que se llamaba María la Cruz. Ahí fue donde él empezó sus esfuerzos arqueológicos, ¿verdad? Pero cuando era niño, pues lo llevaban a la finca, vivía su abuela entonces y su tía abuela, y él encontraba en esa finca pequeñas figuritas, piedrecitas, pequeños ídolos de los indígenas, y se los traía para San Juan en cajas. Y su padre, que era abogado, tenía uno de esos libreros que antes usaban los abogados, que tenían como unas tapas parecidos a esos que tenían unas tapas que se abren y se cierran de cristal, las tapas, y los libros se ponen detrás de esas tapas. Entonces él le quitó a su papá uno de los libreros, de los libros de abogados, y ahí hizo en su cuarto un pequeño museíto. Él decía que era su museíto, indicativo también de los muchísimos museos que establecería después cuando fue director del instituto, primer director ejecutivo del Instituto de Cultura. O sea que desde pequeño era un niño aficionado a buscar cosas de los indígenas, le atraían muchísimo y formó ese pequeño museo. La gente cuando habla de personalidades como don Ricardo Alegría piensa que eran perfectos en la juventud y progresando, ¿verdad? Ahora para hablar de la juventud, don Ricardo era tremendo en su juventud en este sentido. Él se graduó, él estudió su segundo, o sea, en la escuela superior en la Central High de Santurce, que era entonces un lugar pues de mucho prestigio, y era él no era buen estudiante. Él lo decía, lo reconocía, que nunca había sido buen estudiante, que de hecho le dio mucho trabajo estudiar, pero cuando algún maestro o maestra le inspiraba, lo retaba a aprender, entonces él pues sí, le encantaba. Y eso le pasó con nadie menos que con Inés María Mendoza. Inés María Mendoza, ustedes sabrán que fue la esposa de Luis Muñoz Marín. Entonces no era la esposa de Luis Muñoz Marín, era una maestra de español. Y don Ricardo le encantaba la clase de español, y cuando el presidente Roosevelt dio una orden de que en Puerto Rico toda la enseñanza fuera en inglés, o ratificó, mejor dicho, una orden que ya existía, de que toda la enseñanza pública fuera en inglés, doña Inés se fue a la huelga y dijo que ella no iba a enseñar el Quijote en inglés, que ella era una maestra de español. Y don Ricardo, que entonces no era don Ricardo, sino Ricardito, pues Ricardito se fue a la huelga con ella y la apoyó y formó un revolú en la escuela. Y de hecho lo suspendieron por varios días, 2 semanas creo que fue o algo así. O sea que él tenía su carácter desde joven, tenía sus causas desde joven y tenía sus alianzas y sus lealtades desde joven. No era buen estudiante. De hecho, se graduó en 3 años de la high, pero no había terminado todos los cursos y por lo tanto no pudo entrar en la Universidad de Puerto Rico y lo mandaron al Instituto Politécnico en San Germán. ¿Y qué pasó allí? No le gustaba, lo hacían ir a sembrar vainilla y sembrar no sé cuántas cosas y a él no le gustaba. Él me decía a mí, es que mira, yo era un muchachito de San Juan, yo no sabía sembrar nada, que yo era como un régimen militar y nos mandaban a los campos y qué sé yo. Y a mí entonces se dedicó a poner petardos en todo el lugar. Entonces los ponía que se volaran, no enseguida, sino que los ponía y entonces al ratito era que explotaban. Y entonces él iba, ponía el petardo, después se paraba al lado del maestro y cuando explotaba el petardo, el maestro decía, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Y Ricardo
no le voy a decir don todavía, Ricardo decía, ¿qué habrá pasado? La verdad es que no sé lo que ha pasado, porque todos esos petardos explotando por todas partes. Bueno, en resumidas cuentas, que se tuvo que ir del Politécnico. Y volvió a su casa, y es importante un detalle sobre su familia. El padre, que se llamaba José S. Alegría, que era escritor, que era abogado, que fue legislador, fue también el director de una de las revistas más maravillosas que ha tenido Puerto Rico, que es el Puerto Rico Ilustrado. Esa revista de Puerto Rico Ilustrado, que duró desde 1919 hasta los años 60, era maravillosa porque tenía cosas de la sociedad, tenía noticias, tenía noticias internacionales, y también tenía muchísimos artículos de literatura, de arte, de todo tipo de cuestiones culturales. Y en la redacción, cuando don Ricardo volvió del Politécnico, se quedó un tiempo ayudando a su papá en esa revista del Puerto Rico Ilustrado que dirigía don Pepe Alegría. Y ahí conoció a muchísima gente importante, porque claro, el papá era el director y la gente, hasta Muñoz Marín escribía ahí, todo el mundo, doña Inés, muchísima gente. Y entonces conoció a personalidades del país, incluyendo a don Pedro Albizu Campos, porque su padre era amigo de don Pedro Albizu Campos, y él siempre decía, ay, don Pedro era una persona maravillosa, hablaba, y a veces iba de visita a mi casa, pero entonces, ya cuando él se aparecía, sabíamos que no íbamos a poder cenar hasta muy tarde, porque él pegaba a hablar en la sala, y había que suspender la comida y todo, porque hablaba mucho. Pero don Ricardo siempre le tuvo una gran admiración y aprecio a don Pedro Albizu Campos. Así que son pequeños cuentos, ¿verdad?, de cuando él era joven, que él me contó. Y también me contó de cuando fue a la universidad, finalmente entró en la Universidad de Puerto Rico, y en la Universidad de Puerto Rico fue donde realmente empezó a encaminarse su vocación de historiador, de arqueólogo, porque a él le gustaba la historia y estudió historia bajo don Livio Cruz Monclova, estudió historia del arte bajo don Sebastián González García y sobre todo bajo don Rafael W. Ramírez de Arellano, que era un historiador puertorriqueño que había empezado a establecer un pequeño museo de restos de piedras de indios, de ídolos, de figuritas, en los bajos de lo que antes era el registrador y ahora es registraduría. Antes no me acuerdo lo que era. Bueno, pues de todas maneras, ahí había formado don Rafael W. Ramírez de Arellano un museíto en el que su discípulo preferido, que era Ricardo Alegría, pues trabajaba, lo ayudaba, coleccionaba las cosas, y entonces don Ricardo empezó a hacer pequeños viajes con sus amigos a Luquillo, a Loíza, a todos los pueblos del noreste, en busca de esos restos de los indígenas. Y así empezó a ser pues arqueólogo práctico. Había en ese momento arqueólogos aficionados en el país, y él era aficionado en eso también entonces, ¿verdad? La gente se reía muchísimo de ellos, decían que estaban buscando y que oro, y que estaban haciendo cosas extrañas, pero él realmente estaba encantado, jovencito, porque piensen que esto era mientras hacía su bachillerato, no había cumplido ni los 22 años, él estaba encantado buscando cosas. De hecho, encontró en Luquillo una figura, como una especie de figura tallada de una mujer, y la trajo a San Juan, se la dio a don Rafael Ramírez de Arellano y le puso la Venus de Luquillo. Claro, no se parecía nada a la Venus de Milo, pero él le puso la Venus de Luquillo. Cuando ya se iba a graduar, pues
decidió que lo que quería hacer con su vida era estudiar antropología. Ustedes saben que es la ciencia del hombre, es una ciencia que estudia cómo el hombre se organiza en sociedades, cómo se desarrollan las sociedades, y dentro de esa ciencia está la arqueología, que es buscar los restos de sociedades antiguas, de civilizaciones antiguas, ¿verdad? Entonces, él admiraba muchísimo a un antropólogo mexicano que se llamaba Alfonso Caso, pero estamos hablando del año 42, 43, era la Segunda Guerra Mundial. A él probablemente lo iban a llamar pronto para el ejército, y entonces se le hacía muy difícil ir a México a estudiar. Se enteró de que el profesor Alfonso Caso estaba en la Universidad de Chicago y decidió ir a Chicago y se lanzó a ir para allá. ¿Qué pasa? Que cuando llega a la Universidad de Chicago, el profesor Caso ya no estaba allí. Acuérdense, ahora parece increíble, ¿verdad?, que uno no sepa que un profesor no está en cierta universidad. No había teléfonos celulares, las comunicaciones telefónicas eran muy difíciles, y más las que son pues más allá de Puerto Rico, ¿verdad?, extrainsulares, pues son muy difíciles. Entonces él llega allí, un muchachito de Puerto Rico, le era difícil regresar, le dijeron que no, que el profesor Caso no estaba allí enseñando, y decide intentar quedarse de todas maneras. Y entonces estudió su maestría de antropología en la Universidad de Chicago en el momento en que esa universidad estaba especializada precisamente en antropología. El famoso rector era Robert Hutchins, y esa universidad se estaba abriendo en ese momento a todas las nuevas disciplinas de estudio. Y pasó pues que la antropología era una de esas grandes disciplinas que se estaba entonces desarrollando. Digo, había existido desde antes, pero se estaba desarrollando en ese momento. Mucho se estaba desarrollando, y los grandes antropólogos y arqueólogos norteamericanos pues habían retomado la tradición de la arqueología, antropología norteamericana en ese momento. Él tuvo gente como Faye Cooper Cole, Melville Herskovitz, muchísimos profesores que han sido muy famosos después de que fueron sus profesores también. En esa universidad tuvo algunas experiencias bien interesantes. Por ejemplo, lo llevaron a una excavación arqueológica en Kentucky, una excavación que pretendía buscar los restos de una cultura precerámica de unos indígenas norteamericanos. Bueno, y va para allá, se queda una semana. El comienzo fue horrible. A mí me escribió el profesor, como cuando yo empecé esta investigación, yo le escribí a ese profesor, y como él me estaba contando, ¿verdad, don Ricardo? Pues yo dije, pues me voy a ver si me pongo al habla con el profesor que dirigió esa expedición, y tuve la suerte de que me contestó la carta y todo. Entonces, pues, dice que el primer día que el joven Ricardo fue a la expedición, no sabía ni usar una pala, y se le llenaron las manos de llagas, y fue, bueno, un desastre. Pero en una semana progresó tanto que al final de la semana ya estaba desempolvando figuritas, y estaba clasificándolas, y ya estaba cogiendo información sobre ellas, y estaba metido en el oficio. En otra ocasión fue a quedarse también, que era parte del entrenamiento para un arqueólogo, con unos indios que se llamaban los indios Winnebago, con unos indígenas, perdón, no se debe decir indios, unos indígenas llamados Winnebago, de la tribu de los Winnebago, y eso era en Wisconsin. Estuvo conviviendo con ellos, y cuando ya al final se fue a despedir, dice que el jefe de la tribu, que pareció percibir que no era don Ricardo, mejor dicho, el joven Ricardo, no era un estadounidense, ¿verdad?, por su manera de hablar, por su físico y todo, y le dijo cuando se despidió: te vamos a poner
Quipliescagua, porque ellos le dan nombre a la gente, que significa el joven de los ojos tristes, porque, compañero, nosotros nos damos cuenta que tu tribu también ha sido conquistada. Y eso a mí, cuando él me contó eso, me pareció tan bonito. Le dije, compañero, tu tribu también ha sido conquistada, ¿verdad? Y pues, con un lenguaje muy particular, pues decía algo cierto, ¿verdad? Porque fuimos conquistados los puertorriqueños. Así que él tuvo todas esas experiencias, trabajó también en el Oriental Institute, que es un museo de Chicago, en el Field Museum of Natural History. O sea que él tuvo una formación maravillosa como antropólogo y arqueólogo. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo Alegría Maestro.